Bueno, entonces, reciban un cordial saludo esta mañana de 28 de octubre de 2020. Nos encontramos ya para desarrollar nuestra última actividad de este segundo corte, que consiste en la elaboración de una evaluación escrita. ¿Listo? Como lo habíamos acordado, vamos a establecer algunos lineamientos, algunas características, vamos a explicar cuáles son los puntos de la evaluación y usted tendrá un tiempo prudencial para su desarrollo. Ahorita les doy todas las indicaciones. Antes que ello, antes de ello, quisiera comentarles un poco, me voy a permitir presentar la pantalla. La próxima semana no vamos a tener un encuentro en la asignatura de socioantropología y esto para aprovechar, aquí voy a presentar, para aprovechar que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana ha organizado este evento que se denomina Reflexionando las Disciplinas. ¿Están viendo mi pantalla por acá? Sí, profe. Listo, este evento que se denomina así Reflexionando las Disciplinas es un encuentro, es un evento académico que realiza la facultad anualmente. ¿Listo? Es un evento que se construye conjuntamente con los 4 programas que tiene la facultad, que son Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social y Psicología. Entonces es un evento académico que va del 3 al 6 de noviembre, es decir, del martes al viernes, y va a ser transmitido pues por los diferentes canales, tanto de la U como por el Facebook Live, el canal de YouTube de la universidad, y va a contar con una serie de presentaciones, conferencias y demás que son pues muy pertinentes para todas las áreas de las ciencias humanas. Por ello, la próxima semana, como les decía, no vamos a tener el encuentro presencial, sino que van a tener el espacio para que ustedes puedan participar en las actividades de este evento académico. En la página de la universidad ustedes pueden encontrar la agenda. Esta es como la agenda que se ha programado para toda la semana, comenzando desde el día martes a las 9 de la mañana, pues que es la instalación del evento. Van a haber algunas conferencias generales, tanto para todas las ciencias sociales, como también unas muy específicas para el campo de la psicología. Entonces es importante que ustedes se tomen el tiempo para que ustedes puedan presenciar este evento como tal. Aquí pues pueden encontrar cada una de las agendas, los conferencistas como tal para los diferentes eventos, y hay unas sí muy, muy importantes para el área de la psicología que les puede interesar como tal. ¿Listo? Entonces, la próxima semana no tenemos el encuentro en socioantropología, miércoles a las 8, sino que usted tiene el espacio para que pueda participar en los eventos de este encuentro, Congreso Nacional Internacional, 12º Congreso Internacional y 8º Nacional, denominado Reflexionando las Disciplinas. Esa es como una primera información. ¿Listo? Con la actividad de hoy, listo, dejo por acá. Con la actividad de hoy, entonces, tenemos ya nuestras 3 actividades, nuestras 3 calificaciones. La primera es la reseña de lectura que usted ya realizó respecto, pues, a una de las lecturas asignadas, primera calificación. La segunda calificación, el portafolio de actividades que hasta hace unos minutos podía entregarse, 7:59 de la mañana, su segunda calificación, y vamos ya a desarrollar la tercera calificación, que es la evaluación escrita. Estas 3 calificaciones se promedian y el día miércoles estaré subiendo al Classroom las calificaciones ya de este segundo corte. ¿Listos? La subo al Classroom, le digo a la representante del grupo que también la comparta por el WhatsApp para que usted esté informada. Y nos volvemos a ver ya la siguiente semana, que sería para el 11 de noviembre. Yo les comparto la lectura en el Classroom previamente de cuál es la lectura para el 11 de noviembre, que ya sería pues la recta final de la asignatura. El tercer y último corte, vamos a trabajar una temática específica que tiene que ver con desigualdades sociales y ustedes ya desarrollarían la actividad final. ¿Listo? Esa es como una primera parte informativa. Hasta ahí, sí está claro nuestro cronograma de actividades. Sí, profe.
Bueno, muchas gracias. Entonces, la evaluación para el día de hoy ya la he compartido, vale, gracias Mariana, ya la he compartido al Classroom. Ustedes pueden en este momento ya ingresar al Classroom. Voy a compartir pantalla por acá. Pueden ingresar al Classroom y la encontrarán de esta manera. Se llama evaluación escrita segundo corte y ahí está el archivo en Word que lo pueden descargar para su desarrollo. Una vez descargan el archivo en Word, ustedes van a encontrar ya la evaluación con las siguientes características que voy a explicar en este momento. Vamos a responder preguntas. Cualquier inquietud que tenga la puede presentar en este momento para que la vayamos solucionando, resolviendo como tal. ¿Listo? En un primer momento, no se olvide, está la nota en negrillas, cursiva, grande, en el centro, que es principalmente la nota principal que usted debe tener en cuenta, que dice el plagio de ideas sin la debida citación, en normas APA séptima edición, que usted ya las conoce ahora, genera la total anulación de la evaluación sin la posibilidad de presentar una nueva actividad evaluativa. No se olvide que cada una de sus evaluaciones ingresa un software de detección de plagio. Cualquier plagio de ideas, cualquier robo de ideas sin la debida situación, pues genera la total anulación del examen. Es lo primero que aparece allí y que no vaya a ser que sea lo primero que haga. Tomar ideas de internet, de textos de otro lado, de tareasfáciles.com, de cómo resolver exámenes.org. La idea es que usted haga un uso de su conocimiento, de su palabra, y si necesita tomar alguna idea, alguna frase que le parece muy importante, ya conoce las normas APA séptima edición, ya sabe cómo usarlas, si la idea que va a tomar es textual o parafraseada, si es textual es corta o es larga, entonces ya usted conoce todo ese proceso. Bueno, verá, la evaluación entonces consta de 10 puntos, ¿listo? Ya no, ya espero que la hayan empezado a descargar del Classroom. Consta de 10 puntos. Está la pregunta en un cuadrito y está el cuadrito en blanco para que genere su respuesta. Vamos a ver qué dicen las 10 preguntas. Primera pregunta, dice, en un escrito entre 250 a 300 palabras, ¿listo? No se olvide que en el Word, en la parte inferior izquierda, está el contador de palabras. Usted puede señalar cuántas palabras va generando allí. Dice, explica las diferencias entre los conceptos de género y sexualidad. La pregunta creo que es sencilla. ¿Qué es el género? ¿Qué es la sexualidad? ¿Por qué no podemos hablar de lo mismo? Porque el género entre lo masculino y lo femenino es diferente a hablar del sexo, si es hombre o mujer. ¿Y qué relaciones? Muchas personas creen que o se ha concebido naturalmente, que si una persona nace con un sexo, qué sé yo, hombre, masculino, como tal, le corresponde un género específico. Entonces, ¿cómo interpretar que el género es independiente a la sexualidad de la persona? Ya, eso es lo que usted va a generar ahí en un escrito corto de 250 a 300 palabras, una explicación sobre qué es el género, qué es la sexualidad y por qué no es lo mismo hablar de género y sexualidad. ¿Dónde están las diferencias? Inclusive, ¿qué tipos de identidades de género pues puede encontrarse en ese sentido? Mónica dice que si pueden descargar el documento. ¿Alguien presenta dificultades? Mónica. Profe, a mí no me aparece la opción descargar. ¿Cómo le aparece? Venga, compártame pantalla. Comparte la pantalla para ver cómo aparece. A ver, listo. Ve arriba los tres punticos. Abrir en una ventana nueva. Y ahí está la flechita hacia abajo con una rayita. Esa de ahí, ese es el link de descarga como tal. Ahí tuvo que haber empezado a generarse la descarga. Esperemos a ver. Mira, abajo en la barra aparece ya el archivo exacto.
ese de allí, eso. Y ahí ya lo puedes editar y todo lo demás, ¿listo? Entonces miremos cómo hiciste para que los compañeros pongan un poco más de atención. Comparte, porfa, nuevamente la pantalla. Para todos los compañeros y compañeras, miren cómo se hace la descarga del archivo. Porfa, Moni, puedes compartir la pantalla para ver. Exactamente. Ingresa al Classroom normalmente. Más atrás, para que veamos cómo llegaste hasta ahí. Listo, entonces mira, ahí está evaluación segundo corte, a la parte superior derecha está el documento en Word, se abre el documento en Word y se van a esos tres punticos y le dan donde dice abrir en una ventana nueva. Le dan clic ahí, aparece ya el documento en Drive y aparece una flechita hacia abajo apuntando a la rayita que es la opción de descargar. Le dan allí y ya empieza el proceso de descarga en su respectivo pues, equipo. Ahí ya descarga y ya le abre normalmente un archivo, le da a habilitar edición y tiene listo el archivo para descargar. ¿Listo, Moni? Bueno, continuamos acá entonces. Voy a compartir la Sí, pantalla. profe, muchas gracias. Listo, vale. Vamos a compartir por acá. Espérame. Espérame un minuto que no me deja compartir. Listo, ahí creo que ya volvió a ingresar porque no me dejaba compartir. Volvemos acá, vamos a ver, aquí está el archivo. ¿Está proyectándose el archivo? Sí, profe. Muy bien, entonces en eso consiste la primera pregunta, una explicación sobre las diferencias entre los conceptos que nosotros trabajamos en el texto, género y sexualidad a partir de un texto entre 250 a 300 palabras. Listo. Punto número 2. Dice lo siguiente. Situaciones de opresión y discriminación a personas por cuestiones de género han convocado los esfuerzos sociopolíticos de las corrientes feministas y movimientos LGTBI en su lucha por condiciones de igualdad. En este sentido, en un escrito entre 250 a 300 palabras, explica un ejemplo del contexto colombiano en el cual se evidencia una situación de desigualdad de género entre las personas. Miren que es un escrito entonces a manera de ejemplo en el cual se puede evidenciar que en el contexto colombiano se han presentado, se han evidenciado situaciones de desigualdad de género. Usted hace un escrito narrativo de 250 a 300 palabras, donde puede usted encontrar información, por ejemplo, en noticieros, en páginas de diarios de prensa como El Tiempo, El Espectador, la W Radio, o sea, los informativos están frecuentemente haciendo cubrimientos de casos en donde se ha evidenciado, por ejemplo, desigualdad de género entre las personas. Un ejemplo de ello, como le digo, o sea, la idea no es que copie la noticia y la pegue, porque muchas veces o la noticia trae mucho más de 250 palabras a 300, y lo otro, pues que usted incurriría en una situación de plagio. Usted no se olvide citar la noticia como tal y usted ya puede explicar el caso específico como tal. Ponemos un ejemplo. El ejemplo, Profe, bueno, dígame. qué pena interrumpirlo. En este punto, ¿tiene que ser una noticia o puede ser un caso que uno conozca como de un amigo o alguien cercano? Pero no sabríamos cómo pasó como tal, o sea, cómo evidenciamos el caso. Eh, o sea, ¿cómo sabemos del caso en realidad, de que existió el caso como tal?
Ah, ya, ya, ya. Entonces, por eso, si nosotros utilizamos una noticia, usted puede dejar el link de la noticia para ver qué efectivamente ocurrió. Veamos este ejemplo. Verá, ¿no? Hay un equipo, hay un torneo Pony Fútbol, hay un torneo que se llama el torneo Pony Fútbol, que el año pasado expulsó a un equipo. ¿Dónde está? Aquí, mire, esta noticia del periódico El Tiempo. El Pony Fútbol es un torneo que hace pues la bebida azucarada Pony para diferentes equipos del país en torno a fútbol. Sin embargo, hace unos meses un equipo fue descalificado por incluir a una niña. Una niña quería jugar fútbol, la inscribieron en el equipo, se metió al equipo de los niños y lo que hicieron fue descalificar al equipo como tal porque estaba jugando una niña. Eso pues generó una serie de polémicas a nivel nacional de por qué inscribir a una chica en una categoría sub 10, era menor a 10 años, generó pues que se genere la expulsión de un equipo. Entonces mire cómo un caso de desigualdad de género puede ser evidenciado en un torneo como este. O sea, el torneo, la FIFA lo dice muy claramente, cuando los torneos son menores a 15 años, los torneos pueden ser mixtos. La división entre torneos para niños y torneos para niñas se genera después de los 15 años. Sin embargo, pues los organizadores del evento dijeron, no, ese equipo tiene una niña y ni siquiera sacaron a la niña, sino que expulsaron a todo el equipo y eso generó pues al interior de este equipo pues una discriminación a la niña porque todos los niños se enfadaron porque por culpa de ella expulsaron al equipo. Entonces, mire cómo esta cuestión generó pues una evidente desigualdad, una evidente situación de género que se puede pues tomar como ejemplo como tal aquí. Entonces, si usted, por ejemplo, tomar esta noticia, ya no vale porque la estamos colocando de ejemplo. Si usted la coloca aquí, entonces, ¿qué es lo que hace? En 200 a 300 palabras, usted describe qué fue lo que pasó. O sea, usted se lee la noticia, entiende la noticia y describe muy bien qué fue lo que pasó con sus palabras. Si usted va a utilizar, por ejemplo, algún fragmento como tal de la noticia o el titular, inclusive, que puede ser impertinente, no se olvide referenciarlo, ya no se olvide señalar cuál fue su fuente, de dónde sacó esa noticia. Entonces, si miras que es importante como tener el respaldo, porque usted puede conocer o puede evidenciar un caso de desigualdad de género que le pasó a un amigo, pero pues no hay evidencia de ello. En cambio, si tomamos una noticia, pues sabemos que en verdad eso ocurrió, aquí está la noticia como tal, y ahí está la evidencia del ejemplo que usted va a tratar. Entonces, hace un texto, 250, 300 palabras, y no se olvide dejar como abajito el link, usted solo lo coloca así, link, para evidenciar de dónde fue tomada la noticia como tal. En eso consiste el segundo punto, un ejemplo de donde se evidencia desigualdad de género en el contexto colombiano a partir de los diferentes noticiarios como tal. Vamos a la número 3. La número 3 dice que entre los estereotipos asociados a los roles atribuidos a niños, niñas, hombres y mujeres, espérenme, voy abriendo este de acá, voy abriendo el texto que también pues lo puede utilizar. Vamos aquí. El texto de introducción a la sociología. Listo, y mientras carga. Ahí. Y lo ponemos a cargar aquí. Listo, dice, entre los estereotipos asociados a los roles atribuidos a niños, niñas, hombres y mujeres en nuestras sociedades, Dukes y Lewis, 1984, conformaron 4 grandes categorías, ¿ya?, de estereotipos asociados a hombres y mujeres. Los relativos a los rasgos de la personalidad, los relativos a las conductas de roles, los relativos a las profesiones y los relativos al aspecto físico. Ese cuadrito, esos roles los puede ver en la página 262 de nuestro texto de introducción a la sociología. 262, ahí está pues como más detallado
el cuadro de estereotipos. Mírelo, este es el que les digo. Cuadro número 2, estereotipos asociados a roles atribuidos a niños, niñas, hombres y mujeres. Mire que hay 4 categorías, los de la personalidad, ahí le explica cuál es, conducta de roles, ahí le explica, profesiones, ahí le explica, aspecto físico, ahí le explica. La pregunta, ¿cuál es? Explica 2 ejemplos de cada categoría correspondiente a los estereotipos asociados a los roles de género que se han atribuido a hombres y mujeres en la sociedad. Es decir, usted va a poner ejemplos de lo que acá está en teoría. Entonces, mire que son 2 ejemplos. Uno hacia los hombres o hacia lo masculino y otro hacia las mujeres o hacia lo femenino. Por ejemplo, los rasgos de la personalidad. ¿Cuáles son los estereotipos que se han generado en torno a la personalidad que deben, entre comillas, porque no deben, sino que se ha creído, que deben tener las mujeres y los hombres en cuanto a su personalidad? Entonces es una descripción de cuál sería el estereotipo del hombre según la categoría, los rasgos de la personalidad. Otra, ¿cuáles son los estereotipos relativos a las conductas? Otra, a las profesiones. Otra, al aspecto físico. Entonces, mire que es hacer una descripción de cuál es ese estereotipo, de cuál es esa creencia que se ha creído como tal, que las mujeres y los hombres deben cumplir. Deben, como les digo, entre comillas, porque esa es una creencia que se ha configurado pues tradicionalmente y que ya en los últimos años se ha ido transformando. Entonces, un ejemplo de ello, un ejemplo más puede ser los relativos a las conductas de roles. Mire, aquí hay una inclusive. Cuando se cree que la mujer es la cuidadora del hogar, cuando se cree que la mujer es la que está dedicada a la cocina, decorando la casa, y los hombres como los responsables de los arreglos o las reparaciones del hogar, del coche, etcétera. Entonces, mire que aquí le están colocando un ejemplo y la idea es que usted pueda describir cómo se conciben esos estereotipos hacia hombres y mujeres en cada categoría, ¿listo? Entonces, 2, a partir de los rasgos de la personalidad, uno sobre hombres, otro sobre mujeres, ahí están los 2. Otros 2 respecto a la conducta de roles, hombres, mujeres. Otros 2 respecto a las profesiones, otros 2 respecto al aspecto físico. ¿Listo? Para identificar cuáles han sido como esos estereotipos que se han atribuido socialmente, tradicionalmente, pero como les digo, se han ido cambiando porque obviamente son asignaciones pues muy arcaicas tradicionales que no conciben que la sociedad tiene otras características como tal en el mundo moderno. Ese es el punto número 3, mire. Por cada categoría, 2 ejemplos de cuáles han sido como esos estereotipos atribuidos a los roles de género. ¿Listo? Punto número 4. Aquí dice, a partir de los planteamientos presentados por Adriana Guzmán, nosotros vimos ya ese video, ya en lo que nos presentaba pues una serie de puntualizaciones, establezca un escrito entre 250 a 300 palabras en donde se presenten las diferencias entre el machismo y el patriarcado. ¿Listo? Ella utiliza una explicación muy clara, muy sencilla. La idea es que usted con sus palabras, tampoco es necesario que retome, que transcriba todo el video, sino con sus palabras, presente una explicación. Así como hicimos la definición entre género y sexualidad, ¿cuáles son sus diferencias? Acá igualmente. ¿Cuáles son las diferencias entre el machismo y el patriarcado? No es lo mismo, son cosas diferentes, dice Adriana Guzmán. Entonces, hagamos la explicación por qué son diferentes. ¿Qué implica una? ¿Qué implica la otra? ¿Qué significa la una? ¿Qué significa la otra? ¿Y por qué se relacionan? Y por qué obviamente se diferencian y no es lo mismo hablar de machismo y patriarcado como tal. Ese es el punto número 4 como tal. Establecer las diferencias entre estos 2 elementos. Punto número 5. Dice, a partir del cuadro presentado por Ferrer, 2007, respecto a las diversas manifestaciones de la violencia de género, ejemplifica cada una de las 8 tipologías presentadas en el cuadro que se llama Tipos de Violencia de la página 267. Entonces se va a la página 267 y ahí Ferrer hace una tipología de las diferentes violencias
Aquí está, mire, cuadro 5, tipos de violencia. Aquí dice contra la mujer, pero puede ser perfectamente contra el hombre también. Las últimas tendencias claramente evidencian que el hombre también presencia, o sea, esto no es una cuestión de mujeres, hombres, sino de género, presentan tipos de violencia como tal. Aquí le dice tipo de violencia física, le dan una definición y le dan los actos que incluye. En este sentido, usted puede hacer una descripción de un ejemplo en el que una persona, hombre o mujer, presente características de que lo están violentando físicamente. Aquí está clarísimo, usted es cuestión de que describa un caso, un ejemplo a una persona que llega con agresiones, que llega a un hospital, que manifiesta que su pareja, que su novio, esposa o esposo como tal, lo agredió físicamente, pues ahí está como el tipo de violencia, ¿ya? Entonces usted ejemplifica cada una de esas situaciones, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia estructural, la violencia espiritual, y está por acá la violencia política y la violencia simbólica. ¿Listo? Entonces es una cuestión más o menos de que usted ejemplifique, de que dé casos específicos de que usted pueda representar. Aquí sí vale lo que la compañera dice, que si tiene un amigo, un conocido, sí, pues porque es como ejemplificar cada uno de estos. En cambio, en el anterior sí queríamos ver un caso concreto de desigualdad de género que sea, mira, aquí en las noticias está. Aquí lo que hacemos es ejemplifique como una situación que se presente, no vaya a utilizar los mismos ejemplos que acá, pues aquí le dan una descripción o un ejemplo claro, la idea es que usted trate de establecer un ejemplo en cada una de esas categorías, en las 8 categorías. En eso consiste el punto número 5. El punto número 6 dice, a partir del concepto interseccionalidad, ejemplifica en un texto entre 250 a 300 palabras un caso en el que se evidencie la intersección de diferentes tipos de desigualdad en una sola persona. Ustedes encontraron en el texto este concepto, interseccionalidad, que estaba a partir de la página, mírelo aquí, desde la 270. Por último, haremos alusión a la interseccionalidad como término que coge fuerza y le empiezan a explicar qué es la interseccionalidad, que en pocas palabras es la intersección entre diferentes categorías de desigualdad. Es decir, si una persona presenta índices de desigualdad porque es pobre, ya porque no tiene recursos económicos, pues también se le puede sumar a que además de que es pobre, es inmigrante y que además de eso no tiene educación y que además de eso, qué sé yo, pertenece a una comunidad de LGTBI. Entonces miren cómo las diferentes desigualdades se están presentando en una sola persona. Entonces el hecho es que usted evidencie o describa un caso en el cual a una persona X, o sea, no es un ejemplo específico, se puede evidenciar la intersección de diferentes tipos de desigualdad. Cómo una persona puede recibir desigualdad no solo por ser pobre, sino también por diferentes categorías. Entonces la idea es que usted escriba qué tantas categorías de qué tantas maneras una persona puede sufrir desigualdades sociales. No únicamente por ser rico o pobre, ya porque dentro de las personas ricas también hay subdesigualdades, ya hay algunas que por cuestiones de género, etnia, nacionalidad, pues empiezan a generar índices de desigualdad. Entonces, eso es lo que usted debe describir un poco, cómo una persona puede recibir múltiples desigualdades para así ejemplificar este concepto, interseccionalidad. Luego nos vamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 lo que se trata es de realizar una interpretación, un análisis de las gráficas. De la 7 a la 10 es análisis de gráficas y consiste principalmente en establecer un análisis entre 200 a 300 palabras en el que se detalle en el punto número 7 el papel de la participación femenina en los cargos gubernamentales a nivel nacional. Entonces, mire, aquí hay unos años, ¿ya? Y aquí hay unos porcentajes de cuántas mujeres hay en estas instituciones, en la rama ejecutiva, en la legislativa, en la rama judicial, en los organismos autónomos, en los organismos de vigilancia y control, en la registraduría. Y la idea es que usted haga un análisis. ¿Qué nos dice la gráfica? O sea, que, ¿qué podemos sacar? ¿Qué conclusión podemos sacar? Y mire que hacer un análisis no es describir lo que está en la gráfica, porque los datos ya están.
O sea, usted no puede salir con que en el año 2006 en la rama ejecutiva el 36% eran mujeres. Gracias. No, porque eso ya lo estoy viendo yo. Pues yo también tengo la gráfica y puedo ver que en la rama ejecutiva en el 2006 el 36% eran mujeres, en el 2007 el 36% eran mujeres, en el 2008 el 39% y hasta el 2010 subieron 4 puntos. Eso ya lo estoy viendo en la gráfica. La idea es que me explique, o sea, que qué. O sea, que la mujer ha participado, ha tenido un incremento, una disminución, ha seguido igual. O sea, eso es lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, mire que en los organismos de control en el 2006 el 44% eran mujeres, en el 2010 eran 35%. Disminuyó, aumentó, se mantiene igual. O sea, que quién está liderando, quién está teniendo el control del Estado. Mire que la rama ejecutiva pues compete a todos los entes gubernamentales de carácter ejecutivo como la Presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías. Entonces, el número de alcaldes mujeres, gobernadoras mujeres ha aumentado, ha disminuido, se mantiene entre este periodo de tiempo. En la rama legislativa, pues que tiene que ver con el Congreso, los senadores, la Cámara de Representantes, que ha aumentado, ha disminuido. Mire que por ahí en el 2008 hubo un pico importante, pero luego vuelve a bajar. Un análisis que puede ser es que en ninguno de estos números por lo menos se mira un 50% de las mujeres. Siempre estamos hablando, mire, lo máximo, máximo, máximo creo que es este 44 en el 2006, o sea, pero nunca ha habido como en una institución del Estado, por lo menos mínimo, mitad hombre, mitad mujeres. Siempre han sido, mire, que los porcentajes son reducidos entre las diferentes instituciones. Entonces, mire que un análisis es interpretar, es analizar, es examinar qué está pasando, todo lo demás, si se mantiene. No vaya a salir con que en el 2010, en la rama legislativa, existía el 25% de mujeres. Gracias. Porque eso no está, sino repitiendo lo que dice en la gráfica. La idea es hacer explicaciones, sacarle jugo, establecer como análisis mucho más profundos desde lo que se ve. O sea, lo que se ve pues ya está aquí en la gráfica. Hay que hablar lo que no se ve, es decir, los porqués, por qué pasa esto, qué está pasando. Eso es el número 7, un texto entre 200 a 300 palabras en el que se explique, se detalle el papel de la participación femenina en los cargos gubernamentales a nivel nacional. La número 8, ahí está el espacio pues para que responda. La número 8 dice lo mismo, gráfica estadística, realice un análisis de 200 a 300 palabras en el que se detalle la evolución de la proporción de jefes de hogar según sexo entre los años 2002-2014 en Colombia. En esta gráfica lo que le presentan es el porcentaje de jefes de hogar a partir del género, del sexo de las personas en Colombia. Entonces mire, por ejemplo, que por allá para el 2001, el 75% de los hogares tenía un hogar con jefatura femenina. El azul son hogares donde la madre o donde la mujer es la jefe de hogar, y los rojos donde el padre es el jefe de hogar. Entonces, no vaya a salir con descripciones que ya son evidentes. No vaya a decir, en el 2001, el 75% de los hogares tenían una jefatura femenina, mientras que el 79% era masculina. Ya, gracias. Eso ya lo estoy viendo yo, ya lo vemos todos. La idea es, ¿qué puede encontrar en esta página? Por ejemplo, podemos decir que los cambios que se dan entre el 2000 y el 2014 son evidentes, porque en el 2001, por ejemplo, el porcentaje de hogares con jefatura femenina era menor que el de los hombres. Sin embargo, mire que aquí al 2014 son diferentes. Son mayores los hogares en donde la madre, la mamá, la mujer, es la jefe de familia, y mire el porcentaje de los hombres. Entonces cambia considerablemente. Entonces mire que es hacer un análisis de por qué está pasando eso. Eso quiere decir que en los últimos años la mujer ha tenido un papel preponderante en la dinámica económica de los hogares. El acceso a la universidad, el acceso a los estudios superiores, ha generado que ellas se desenvuelvan en otros ámbitos, que tengan estabilidad económica y que lideren las necesidades económicas de los hogares. Entonces, mire que es explicar la gráfica y no solo describirla.
Otro análisis que podemos encontrar es que los hogares donde los padres, los hombres tienen la jefatura del hogar, tiene un decrecimiento, pues mire, desde aquí va para abajo, para abajo, para abajo, aquí se mantiene unos años y luego vuelve a descender. ¿Cómo explicamos que el porcentaje en donde los jefes de hogar sean los hombres, pues haya tenido un descenso tan grande? ¿Cómo lo podemos explicar? No describir, porque para describirlo yo también estoy viendo la gráfica. ¿Cómo explicamos los cambios en esta dinámica? Aquí es el texto y luego nos vamos a la 9, en donde lo mismo, a partir de la siguiente gráfica estadística, realice un análisis, 200 a 300 palabras, ahora en el que se detalle los índices de pobreza entre hombres y mujeres según área de residencia en Colombia entre los años 2013 y 2014. Aquí lo que les están diciendo es cómo está la pobreza en Colombia, dependiendo el género, hombres y mujeres, y dependiendo si vive en una cabecera urbana o en una región o en un área rural. ¿En dónde hay más pobreza? ¿En lo urbano o en lo rural? ¿Quién presenta más índices de pobreza? Hombres y mujeres. Entonces, como les digo, ¿por qué? O sea, ¿qué? Que esta gráfica me está diciendo que las mujeres que habitan el contexto rural tienen más pobreza que habitan el contexto urbano. ¿Por qué razones? ¿Ya? No, es que en el contexto urbano las condiciones para acceso a educación superior pues son mucho más restringidas que en un contexto urbano. Entonces, mire que eso que estoy diciendo no está aquí en la gráfica, ya es un análisis que yo hago. Y eso es lo que usted debe empezar a generar. No, repito, no vaya a salir con descripciones que ya son obvias, evidentes, notorias en la gráfica. No vaya a salir con que la pobreza, el índice de pobreza de los hombres en el contexto urbano es del 26,05%. Gracias, profesor. Lo quiero. Póngame 5. Ahí no hay nada porque usted está describiendo lo que ya lo estoy viendo, ya es evidente. Explíquenme por qué razón, qué están presentándose. ¿Es lo mismo ser un hombre urbano que un hombre rural? ¿Es lo mismo ser hombre o mujer, así vivan en el contexto urbano o en el contexto rural? Entonces, mire que son unos indicadores. Esta que dice total acá, pues es la sumatoria de esto, pero lo que más nos interesa son estas dos categorías. Índice de pobreza, porcentaje de pobreza de hombres en cabecera urbana, de hombres en espacio rural y de mujeres cabecera urbana, cabeceras en contexto rural, o a lo mucho los totales. Esta total pues es la sumatoria de todo, pero lo que nos interesa son como las dos categorías acá. Y aquí lo que le están presentando pues es el comparativo 2013-2014, que sería otro punto interesante. Y el último punto, el punto número 10, dice, a partir de la siguiente gráfica estadística, realice un escrito, 200 a 300 palabras, en el que se detalle las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Colombia durante 2002-2014. Esta es una gráfica estadística del PNUD, ya que es una organización internacional que hace estudios sociodemográficos en los diferentes países. En Colombia hizo un estudio sociodemográfico sobre el promedio mensual de la población según el nivel educativo entre 2002 a 2014. Entonces, en promedio, en Colombia, una persona que no tiene ningún nivel de educación, si es hombre, el promedio está entre 252.000, si es mujer, el promedio salarial es de 145.000. Tal vez para quienes consideren que no, que eso es falso, que es mentira, que los hombres ganan igual que las mujeres, aquí hay una tabla estadística que dice por nivel de educación, por nivel educativo, el promedio salarial que recibe. Entre el periodo pues, de estudio que fue 2002-2014, empezaron a recoger información sobre cuánto ganaban las mujeres en promedio, si tenían la primaria incompleta, si la tenían en primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior, es decir, universidad pero incompleta o superior incompleta. Y aquí notamos unas diferencias. ¿Cómo explicas esas diferencias? ¿Cuáles son, por ejemplo, mire, aquí están el crecimiento promedio de los salarios, ¿ya? El crecimiento promedio del salario de los hombres, pues cómo crece en comparación a cómo ha ido creciendo el de las mujeres como tal. Usted no vaya a describir lo que ya estoy viendo, porque no vaya a salir con que el promedio salarial de un hombre con primaria incompleta es 315.602 pesos. Gracias. Voten por mí.
No es necesario porque ya lo estoy viendo. Analice, o sea que ¿qué? ¿Por qué razones se presentan estas diferencias? ¿A qué conclusión llega que usted puede encontrar? ¿Dónde están las relaciones por lo menos más iguales? ¿Dónde presenta mayor diferencia? ¿Ya? ¿Cómo está el contexto de estudiar la primaria o la secundaria o la universidad de manera completa o incompleta? Hay mucha diferencia entre ello. Eso es lo que usted debe generar en esos análisis. Y por último, le dejé un cuadrito que se llama referencias. Este cuadrito solo lo utiliza usted si utilizó citas, ¿ya? Si usted no utilizó ninguna cita, no tomó información de ninguna parte, lo deja en blanco, no hay problema. Pero si usted dijo, no, es que me encontré una idea muy, muy buena, muy importante sobre qué es el patriarcado, voy a citar a Adriana Guzmán. Entonces, usted, si es una cita corta, ya sabe, entre comillas, si es un video, pues ahí en las normas APA le explican cómo citarlo. Si usted cita todo lo demás, ya sabe que si ingresa información, hace la cita y al final establece la referencia completa del texto. Como le digo, este es voluntario, este es si usted utiliza una cita bibliográfica. Si no utiliza una cita, pues no importa, este lo deja en blanco, no hay ningún problema. Pero si usted toma información y no la cita, ahí sí están problemas porque la nota número 1 dice que el plagio de ideas sin la debida citación genera la total anulación de la evaluación. Esa es, compañeros y compañeras, la evaluación de este pequeño y modesto segundo corte. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Solucionamos en este momento. ¿Listo? ¿Sí está claro entonces? ¿Sí están por ahí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Cómo la ven? Está sencillo, es más de todo ejemplos, ejemplos, ejemplo de esto, ejemplo de esto. Es sencillo. ¿Listo? ¿Para cuándo? Vamos a ver para cuándo. La fecha máxima de entrega, no vaya a esperar hasta el minuto máximo porque va y se le va el internet, se le va la luz y ahí queda. Si puede enviarlo antesito, mejor. Es el domingo 1 de noviembre, 11:59 de la noche. Esa es la fecha máxima de entrega de la evaluación ahí mismo en el Classroom. Ahí usted carga el archivo, le da enviar, no se le vaya a olvidar de darle enviar. Muchas personas cargan el archivo, pero no le dan enviar. Ya, lo cargo, lo selecciono y le dan enviar. Y el próximo miércoles o la próxima semana ya les estaré compartiendo las calificaciones, tanto de la evaluación como las calificaciones de este segundo corte. Y esa es la evaluación entonces que vamos a realizar con los 10 puntos como tal. No sé si hay alguna otra inquietud, pregunta, duda, observación. Revise el archivo que lo pueda descargar. ¿No, ninguna? No, profe. Listo, muy bien entonces. Voy a compartirles este video a los compañeros pues, que tal vez no se pudieron conectar en este momento, a los que llegaron cuando ya había iniciado la explicación. Ya les comparto ahorita este video al Classroom para que tengamos la información completa y nos vemos entonces ya dentro de 15 días. No se olviden que la próxima semana vamos a asistir al evento. Nos vemos en 15 días. Profe, Dime. una pregunta. ¿Usted cargó la clase de género y sexualidad en Classroom? Es que creo que no la encontré. Están en mi canal de YouTube. Ahí están todas las clases por fechas. Yo le pongo Ah, vale. socioantropología 13 de julio, 14 de agosto, 15 de septiembre. Entonces ahí puedes ir mirando como la fecha que corresponde. Bueno, gracias, Pero profe. sí están todas en el YouTube. Listo, entonces, muchas gracias por su atención. Empiecen a trabajar, no vayan a dejar para último momento, que esto requiere tiempo. Tienen hasta el domingo 11:59 de la noche para entregar el respectivo escrito. ¿Listo?
Nos vemos entonces, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, mucho juicio, muchas energías en este final de corte. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, pues, que Hasta estén muy luego, bien. profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao.